Donkey Kong Bonanza no solo marca un hito al ser uno de los exclusivos más potentes del catálogo de primer año de Nintendo Switch 2, sino que marca un hito a nivel personal, para mí. Y es que no recuerdo un juego que me produjera un cisma tan fuerte entre la parte más objetiva y más subjetiva de mi cerebro. Quizá me preguntéis de qué estoy hablando, pero de eso va el análisis de hoy, ya que intentaré conciliar ambas partes para dar pie a un buen vídeo sobre este juegazo descomunal. Ok, creo que no empecé muy bien. Para empezar, el argumento nos pone en la piel de nuestro gorila favorito, Donkey Kong, que llega a la isla Lingote en plena fiebre del oro por el descubrimiento de las gemas de Vanandio, las bananas más rocosas pero igualmente deliciosas en existencia, solo para que éstas sean robadas junto con toda la isla por el avaricioso Void Kong y su compañía minera, para lo cual también han secuestrado a una joven llamada Pauline para que les ayude a despertar lo que existe en el centro del planeta, un tesoro que supuestamente puede cumplir cualquier deseo. Para su suerte, esta chica termina encontrándose con Donkey Kong, y ambos unen fuerzas para frenar los avances de la Void Company y cumplir sus respectivos deseos, volver al mundo de la superficie y llenarse de plátanos. La historia cumple como hilo conductor entre todos los parajes subterráneos que visitaremos, aunque no es nada elaborada y puede hacerse algo pesada, ya sea por su duración, de entre 15 a 20 horas mínimas, o por los constantes comentarios de Pauline, que siempre nos acompañará y amenizará con sus palabras en perfecto español, pero con intervenciones que pueden hacerse algo repetitivas hasta que nos acostumbremos a su presencia. Aunque lo que más destaca de la premisa a primera vista es la ambientación de los distintos mundos, que aunque juegan con ciertas premisas ya vistas en Super Mario Odyssey, se sienten únicos y vivos, ya sea por los personajes presentes, sus mecánicas únicas, las sensaciones que transmiten o simplemente a nivel visual, sin mencionar que hay no pocas referencias al pasado de nuestro simio protagonista, sobre todo a la trilogía Country de Super Nintendo, habiendo algunas fases y coleccionables que serán una delicia para los jugadores más clásicos. Hablando ya de la jugabilidad, Donkey Kong Bonanza es un juego de aventura y plataformas tridimensional con ciertos toques roleros, donde controlamos a Donkey y a Pauline por una variedad de mundos separados entre sí, aquí llamados estratos, en busca de llegar al centro del planeta. Y sí, hay plátanos que recoger, pero podemos pasarnos el juego sin tocar uno solo de estos coleccionables después del tutorial, y el juego solo contabiliza los desafíos completados al conseguir plátanos, no el total de estas rocosas frutas. Esto es así ya que el avance por la historia es lineal y se basa en aprender las distintas dinámicas de cada lugar que visitamos para resolver los problemas de sus gentes, lo que nos permitirá acceder a todo el contenido de ese estrato y desbloquear el siguiente, siendo una estructura parecida a la de Super Mario Odyssey, pero eliminando la necesidad de recoger una cierta cantidad de lunas en cada mundo. Eso no significa que los plátanos sean inútiles, ya que cada 5 bananas devoradas obtendremos un punto de mejora, los cuales servirán para mejorar las características del gorila, permitiendo aumentar su salud, sus huecos para almacenar objetos de recuperación o que aprendan nuevos movimientos para desplazarse y combatir. Aunque hay que decir que este juego, al menos en su historia principal, no tiene una dificultad excesivamente compleja, sobre todo si contamos con los mencionados objetos de rescate, que nos permiten volver a la acción inmediatamente si perdemos toda la barra de salud o nos caemos al vacío. Por lo que si queréis elevar el nivel del reto, os recomiendo no mejorar nada hasta que lo veáis crucialmente necesario. Y es que aún con este cierto componente de rol, la verdadera magia de Bonanza es la sensación de aventura y descubrimiento que da a través de la destrucción del terreno. Porque sí,
Prácticamente todo el terreno que pisamos, salvo algunos materiales, es completamente destruible y podemos no solo llegar a un mismo sitio o resolver ciertos desafíos en más de una forma, sino que hay distintos terrenos que propician diferentes acercamientos jugables, como aprender a pasar por suelo que nos daña con solo tocarlo, derrotar enemigos con recursos aparentemente limitados o usar las características únicas de cada estrato para superar desafíos comunes, como escoltar a personajes o jugar al escondite. Por si esto no fuera suficiente, Donkey Kong puede arrancar trozos de terreno del suelo, de las paredes o de ciertos enemigos, ya sea para golpear, saltar en el aire o surfear por tiempo limitado arrasando con todo, lo que sumado a una velocidad y agilidad envidiables, pudiendo movernos rápidamente, escalar por casi cualquier estructura, y usar el ruido de nuestras palmadas como sonar para encontrar secretos enterrados, crea una dinámica que nos invita a no dejar de movernos y escudriñar cada rincón del mundo hasta donde nuestra curiosidad nos lleve, ya que una vez que nos hacemos con los movimientos básicos, pareciera que podemos llegar donde queramos si tenemos un poco de ingenio. Y si aparte tenemos en cuenta que los estratos no son súper extensos, pero en cambio son muy legibles y están llenos de cosas por descubrir, a poco que nos interesemos por hacerlo, se crea una experiencia adictiva al nivel de clásicos como Super Mario Galaxy 2 en un entorno completamente explorable, lo que es un hito en sí mismo. De hecho, otro de los pilares de esta aventura es la variedad de situaciones, no solo centrada en los problemas que nos ofrecen los distintos terrenos en cada estrato, sino en las numerosas ruinas y fases de bonus que nos ofrecen retos cerrados y de los más interesantes de la aventura, como desafíos plataformeros, pruebas de reacción rápida, carreras contra reloj, pequeños rompecabezas o combates de bonificación, cada uno con variantes que se repiten lo justo y necesario para ofrecernos algo nuevo y desafiante prácticamente a cada momento. Y no puedo terminar de hablar de la variedad del juego sin mencionar los peculiares power-ups de Donkey Kong en este juego, las transformaciones Bonanza, las cuales se aprovechan de la voz de Pauline para transmutar a nuestro gorila en toda clase de animales, como una cebra o un avestruz, cambiando la forma de jugar completamente por tiempo limitado, al menos hasta que rellenemos nuestra barra de energía, lo que aporta aún más variedad a los desafíos y formas de conseguir bananas anteriormente mencionados. Eso sí, el cambiar rápidamente entre estas formas animales no es de lo más cómodo, y hay algunas de estas transformaciones que son más versátiles y con más utilidades que otras, o bien requieren de puntos de mejora para aumentar sus capacidades y ser realmente útiles, lo cual es una razón más para acumular plátanos. Y de hecho, aquí también voy a aprovechar para quejarme un poco de ciertos elementos que no han sido tan bien explotados, como es el caso de las vagonetas, que si bien existen en el juego y se usan para varios propósitos, sus fases son relativamente simples y directas, y no representan ni de cerca el nivel de reto que encarnan juegos como los Donkey Kong Country en todas sus vertientes. Algo parecido me pasa con los jefes finales, que son grandes, espectaculares y con una puesta en escena realmente épica, casi sacada de Zelda, pero salvo unos pocos, son relativamente fáciles de vencer. Otra queja que tengo es con el agua en este juego, que se trata más como un obstáculo que como una mecánica interesante, con un Donkey Kong que no puede bucear de ninguna forma y solo incorporando el líquido elemento para limitar nuestro desplazamiento y el acceso a ciertos plátanos. Finalmente, aunque el control responde muy bien en la mayoría de situaciones, hay aspectos del mismo que flaquean puntualmente, como el agarre a paredes para escalarlas, el cual funciona de forma automática, y en sitios más estrechos o con paredes muy cercanas entre sí puede dar problemas, así como una cámara que habrá que reposicionar frecuentemente y que puede dejarnos en ángulos incómodos, sobre todo al excavar el terreno. Como ya hemos dicho, la duración del juego es superior a la media, incluso si solo quieres terminar la historia principal.
Aunque si a las 15 o 20 horas base le sumamos el completar los 777 desafíos en el juego, ya llegaríamos a más de 30, y conseguir todos y cada uno de los coleccionables ya implica rebuscar por todos los rincones de los estratos y farmear cierto tipo de moneda, aunque no de forma tan abusiva como en Super Mario Odyssey, por lo que el tiempo de juego es algo más accesible que en este último si buscamos el 103%. En cualquier caso, para ayudarnos a encontrar todo lo que el juego esconde, es bueno hacer acopio de pepitas de oro, que serán nuestra moneda para desbloquear ciertos desafíos y caminos bloqueados, así como de unos mapas que podemos encontrar en cofres enterrados en el suelo, pero también comprar con oro, que marcarán los coleccionables en el mapa, una función parecida a la que ya tenían los Amiibo en Super Mario Odyssey, y que en este juego solo sirven para desbloquear un traje especial para Pauline y para invocar trozos de terreno especial para cuando los necesitemos. El juego también dispone de un modo más accesible para nuevos jugadores, además de poder jugarse en cooperativo a 2 mandos en local y por GameShare en local u online, donde un jugador controla a Donkey Kong y el otro lanza proyectiles vocales con Pauline que copian los tipos de terreno del entorno, lo que puede facilitar diversas situaciones, sobre todo en el combate. Adicionalmente, el juego también incorpora un modo separado conocido como Decay Artist, donde podremos esculpir distintos tipos de rocas usando el modo ratón de los nuevos Joy-Con de Nintendo Switch 2, permitiéndonos pulir, agregar nuevo material y pintarlo con una interfaz realmente simple y agradable de usar, estando muy bien pensado para tratarse de un añadido secundario al juego. Y para terminar, existe un contenido descargable para este título por 20 euros, que agrega una nueva zona y un nuevo modo de juego de estilo roguelike, la Casa de Esmeraldas, estando ambos pensados para después de acabar la historia principal. El escenario incluye una zona amplia para recorrer, aunque con pocos desafíos, más allá de algunas fases de bonus y puzzles bastante originales, que únicamente otorgan oro y algún complemento estético para los protagonistas. Mientras que en la Casa de Esmeraldas tendremos un mínimo de 10 rondas y en cada una debemos conseguir un cierto número de esmeraldas en un tiempo límite con la ayuda de mejoras temporales y teletransportes limitados, siendo el objetivo acabar todas las rondas para finalizar la casa y desbloquear recompensas, como mejoras adicionales para agilizar las próximas casas, más complementos visuales, un nuevo combate contra un jefe conocido y la posibilidad de usar este modo en la mayoría de estratos del juego. Es un modo bastante retante si se busca conseguir todo lo que ofrece y superar todas sus dificultades, aunque no me acaba de convencer el enfoque en la recolección contrarreloj, que limita bastante de la sensación de libertad en los escenarios, además de que esto también remarca su lado repetitivo y su falta de recompensas de peso para prestarle atención, más allá de una entretención pasajera. Para concluir, Donkey Kong Bonanza es un título lleno de pequeños defectos que pueden arquear la ceja de más de un jugador, como su longitud excesiva, sus tintes roleros que no siempre encajan y sus problemas puntuales tanto de controles, cámara e incluso rendimiento, sin mencionar ciertos elementos jugables desaprovechados en mi opinión. Y aún con todo esto, también es de las aventuras más sólidas y entretenidas que ha sacado Nintendo en muchísimo tiempo. Las influencias que ha tomado Donkey Kong tanto de Super Mario Odyssey como de la saga Zelda son interesantes, pero el enfoque de este juego en retos más concretos, variados y entretenidos, sumado a la adictiva mecánica de modificar el terreno a nuestro gusto y todo lo que aporta a la exploración, a la fluidez de juego y a sentir cada estrato como algo único, es lo que en verdad le da a este viaje plataformero una identidad apabullante, además de un ritmo muy satisfactorio que es para sacarse el sombrero minero. Es un videojuego sobresaliente en los aspectos más importantes posibles y augura una nueva era para el simio más allá de su nuevo diseño, convirtiéndose en un exclusivo a considerar si tienes o piensas comprarte una Switch 2.
Donkey Kong ha vuelto, y aunque quizá haya cambiado durante estos años de ausencia, se siente tan divertido o más que siempre.